a grabar. Entonces, recapitulando, teníamos que L1 eran las funciones, ¿cierto? L1 son las funciones de un espacio de medida X en R extendido, tales que se puede escribir así: F más y F menos en L más son integrables, en el sentido anterior. ¿Sí? Entonces, esta definición, en el fondo, la posibilita o la hace posible el teorema de convergencia monótona, finalmente. Eso es lo interesante, como un teorema permite definir ahora este espacio, ¿cierto? Porque teníamos la aproximación de las positivas, la aproximación por simple monótonamente, y después el teorema de convergencia monótona me permite pasar al límite y definir lo que es la integral de estas dos funciones. ¿Sí? ¿Sí? Y en tal caso, vamos a definir la integral de f como integral de f de mu igual la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. ¿Sí? Bueno, y en el caso complejo, en el caso f de x en c, vamos a decir que f está en L1 si las partes reales y parte imaginaria están en L1 de R, ¿sí? Digámoslo así. Están en L1 de XC, digámoslo así. ¿Ya? Voy de X a C con las medidas, perdón, con las medidas correspondientes. Si la parte real de F y la parte imaginaria de F están en L1 de X en R. ¿Sí? X en R, ¿eh? En C no vamos a considerar el infinito. Ok, y bueno, y en tal caso, la integral de f de mu va a ser la integral de la parte real de f de mu más i veces la integral de la parte imaginaria de f de mu. ¿Sí? Ok, entonces habíamos quedado en el caso real, ¿sí? En el caso real, habíamos quedado en mostrar que L1 es un espacio vectorial. ¿Cierto? En eso habíamos quedado. Eso es lo que la discusión con la que concluimos la clase pasada. Entonces yo dije, ya, ¿cómo es esta cosa? Bueno, es desigualdad triangular, ¿cierto? Uno dice, bueno, tomo alfa F, tomo alfa beta en R y FG en L1. Voy a tomarlo en el caso real. ¿Sí? Entonces quiero ver que alfa F más beta G está en L1. ¿Cierto? Eso es lo que queremos ver. Entonces uno dice, bueno, pero uno tiene desigualdad triangular, entonces uno tiene esto, ¿cierto? Eso sí, se me había ido lo mencioné en la clase pasada, pero bueno, una observación es que f está en L1, sí, solo sí, de hecho así lo definí la primera vez, ¿sí? F está en L1, sí, solo sí, el módulo de f, que está en L+, ¿sí? Esto siempre hacía, o sea, f, digamos que está en L+, es integrable. ¿Ya? Y eso es equivalente a la definición que hice hoy día. ¿Sí? Ya, pues entonces en eso habíamos quedado, ¿no, Oscar? Que queríamos ver que esta cosa era un espacio vectorial. Entonces, yo como que me tupí un poco, todavía no lo resuelvo bien, entonces discutámoslo un poquito ahora. Esto es cierto siempre, desigualdad triangular.
¿cierto? Pero quiero tener cuidado con el infinito. Quiero tener cuidado con el infinito. Entonces, aquí, sí, quiero usar esto. Entonces, déjenme, claro, yo diría, bueno, aquí después, ¿qué es lo que hace un profesor mediocre? No sé. Dice, pero aquí integro ahí, integro ahí, integro ahí, chao. Pero bueno, analicé un poquito esto. Analicé un poquito esto. Entonces, yo digo lo siguiente. Es una línea en Folland, pero yo soy así, onda. Cada línea de un libro son 2 líneas para mí. ¿Ya? Disculpen ahí la confesión. Entonces, claro, yo digo, bueno, yo sé que F y G están en L1. Por lo tanto, sus módulos son integrables. Y por lo tanto, por la propiedad que vimos, alguna de las propiedades que vimos anteriormente, la clase pasada, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, justamente. Entonces, el conjunto donde una cosa es infinito tiene medida nula. ¿Sí? Ok, entonces, este tipo, hay un conjunto de medida nula, entonces hay un, digamos, E de F, voy a ponerle así, E sub F, de medida nula, eh, donde F es igual a infinito. Y lo mismo pasa con este. Entonces hay un E sub G de medida nula donde G es infinito. Entonces, fuera de ese conjunto, ¿sí? Entonces, esta unión, fuera de esta unión, que también tiene medida nula, yo tengo esta desigualdad, esta desigualdad es una desigualdad de números. ¿Sí? Estas cosas son números, ¿cierto? Ya, entonces, escribamos eso. Claro, entonces, como F y G están en L1, entonces los conjuntos F igual a infinito y G igual a infinito, así con módulo, tienen medida nula. ¿Ya? Entonces, llamemos E a ese conjunto. ¿Ya? Entonces, ahora tengo, luego, la integral de alfa f más beta g es lo mismo que la integral en E complemento, ¿cierto? De alfa f más beta g. Pero en E complemento puedo usar la desigualdad triangular. Entonces esto es menor o igual que módulo de alfa, y aquí también uso la aditividad, ¿cierto? Perdón, la homogeneidad de E complemento F más beta E complemento G. Y como E tiene medida nula, esto es lo mismo que alfa, la integral sobre todo X, más beta integral de G. Y eso es finito. Por lo tanto, esto es finito. Por lo tanto, alfa f más beta g en módulo, como función en L más, es integrable, y por lo tanto, por definición, está en L1. ¿Cierto? Entonces, de aquí creamos toda la poesía. Entonces, de aquí se tiene que alfa f más beta g está en L más, es integrable. ¿Cierto? En el sentido de que el supremo claro, el supremo de las integrales de las simples que acotan por debajo al módulo de alfa f más beta g es finito. Eso sería integral. Y esto, por definición, significa que alfa f más beta g le saco el módulo en L1. Entonces, un espacio vectorial. ¿Sí? Y es claro que fue lo que hice el otro día, ¿cierto? Y es claro y se tiene que la aplicación que a cada f en L1 entrega la integral de f de mu es lineal, es una aplicación lineal. ¿Cierto? Y ahí está el embrollo que me metí el otro día, porque yo digo si h es f más g, ¿cierto? Entonces, h más menos h menos es lo mismo que f más menos f menos más g más menos g menos.
Y entonces después, hasta el momento, hago todo este show, porque hasta el momento tenemos el teje-maneje solamente para las funciones positivas. Entonces aquí, tomo todo positivo, h más, menos f más f menos, más g menos, es igual a h menos, más f más g más. Y ahora integro, aquí todo es positivo, entonces integro ahí, integro ahí, integro ahí, integro ahí, integro ahí, integro ahí, y después rearticulo todo. Ya, aquí hay puros números, esto es finito, 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 entonces lo muevo para allá, para acá, y reestructuro la función. Entonces de aquí sale que la integral de f, con algunos calculillos más, f más g es lo mismo que la integral de f más la integral de g, y análogo para la ponderación por escalar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces un espacio vectorial. ¿Preguntas? Ok. Más propiedades. Si, estamos en el caso real, ¿eh? Si f está en L1, entonces eh, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. ¿Sí? Este es caso real y caso complejo, de hecho. ¿Sí? Esto es f caso real y complejo. Después, si f está en L1, entonces el conjunto de los x, tal que f de x es diferente de 0, es sigma finito. Este es muy parecido a la que hicimos el otro día, que está aquí. Esta. La única diferencia es que antes era una positiva. Entonces bastaba ver que donde no era 0 es exactamente el conjunto donde es positiva. Y ahora vamos a hacer lo mismo, entonces voy a omitir esa. Sigue la misma esencia. ¿Sí? Y si f y g están en L1, ¿sí? Entonces son equivalentes. Son equivalentes que la integral sobre e de f es igual a la integral sobre e de g para todo e en m. ¿Sí? Pongámosle i, 2i, que la integral de f menos g es 0, y 3i, que f y g, f igual a g mu casi seguramente. ¿Okay? Ya, esta, como les decía, esta es la misma de antes, y esta también ya la vimos, esta que está aquí, también ya la vimos, ¿cierto? La vimos en la versión, la vimos en esta versión, que es exactamente lo mismo, la vimos en esta versión. ¿Cierto? Vimos que si una función positiva integraba 0, entonces es igual a 0 muy casi seguramente. ¿Sí? Entonces, aplico esa propiedad, que ya la probamos, en el módulo de f menos g, entonces tengo que f menos g igual a 0 muy casi seguramente. Pero eso es lo mismo que decir que f igual a g muy casi seguramente. Así que esa también ya se tiene. Ya, entonces veamos la demostración. Ok, entonces en el caso real, es increíble, el caso complejo me la voy a jugar por la demostración del caso complejo. No la tengo preparada, pero creo que está ahí, bueno, está ahí en fuera. Bueno, el caso real, entonces, ya, entonces, claro, f está en L1, entonces tengo que el módulo de la integral de f es lo mismo que el módulo de la integral de f más menos la integral de f menos. ¿Cierto? Y como f está en L1, eso es finito, eso es finito. Así que hubo desigualdad triangular. Entonces esto es menor o igual que la integral, el módulo integral de f más el módulo integral de f menos. Pero f más y f menos son positivas, ¿cierto? Por lo tanto, este número es positivo.
Este número que está aquí adentro es positivo, es también. ¿Sí? Y entonces esto me queda igual a la integral en f más la integral de f menos. Pero esta cosa es lineal, entonces esto me queda integral de f más f menos, y f más f menos es el módulo de f, por lo que se concluye. ¿Sí? Ya, entonces veamos ahora el caso complejo. ¿Cierto? Recordemos que si z está en C, entonces el módulo de z es z por z conjugado, el módulo de z cuadrado. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, claro, entonces, para, hasta yo le hice el quite, todo el rato que le he hecho el quite a las cosas, después igual las termino haciendo, pero bueno, así es la vida. Entonces, para alfa en C, alfa distinto de 0, definimos el signo de alfa como alfa dividido por su módulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el signo, por ejemplo, cuál es el signo de i? El signo de i es i partido por 1, o sea, i. ¿Cuál es el signo de menos 1? El signo de menos 1 es menos 1, etcétera, ¿sí? Es la extensión del signo real. ¿Sí? Entonces, claro, entonces hay que tomar atención a eso. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, si la integral de f es distinto de 0, ya, estoy en caso complejo. Entonces, acuérdense, o bueno, recuerdo o recapitulo que el caso complejo divido parte real y parte imaginaria nomás, porque es lo que escribí aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que queda es, si la integral de f es distinto de 0, si la integral de f es 0, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Es trivial. La cuestión es trivial, porque quiero probar que el módulo integral de f es menor o igual que la integral del módulo de f. Esto es 0 y esto es siempre positivo, entonces no hay nada que probar. Entonces, si f es distinto de 0, voy a definir, ¿sí? Voy a definir alfa igual al signo de la integral de la f, que es un número complejo, conjugado. ¿Ok? Ya, entonces de aquí sale que el módulo de la integral de f, ¿cierto? Es igual a integral de f por integral de f conjugado partido por su norma, ¿cierto? Porque esto que está aquí es la norma al cuadrado. ¿Sí? Y esto que está aquí, bueno, y esto queda integral de f por integral de f sobre módulo de la integral de f conjugado, ¿cierto? Conjugado se porta bien con todo. Es una gran propiedad. Se porta bien con el producto, se porta bien con la suma, con la recta, con la división. ¿Sí? Entonces aquí lo que hice fue apilé todo este. Y bueno, el signo es el número dividido por su norma, conjugado es este alfa. Así que se tiene que el módulo de la integral de f es alfa por la integral de la f. ¿Ya? Y como este es un escalar, esto entra y queda así. ¿Sí? Ya, entonces aquí viene la cadena. Entonces yo empiezo con la integral de la f. La integral de la f por este calculillo que acabo de hacer aquí es lo mismo que la integral de alfa f. La integral de alfa f. Eso. Ok. Ok, ok, ok. Y esto es un número real, ¿ah? Esto es un número real. Y esto, aunque uno no lo vea, también es un número real. También es un número real, se igual a un número real. Ya, por lo tanto, esto es igual a su parte real, pues es un número real. ¿Ok? Ya, y entonces, aquí, y esta es la parte que a mí me cuesta un poco ver, esto es exactamente la integral de la parte real de alfa f. Es básicamente porque la parte real es lineal.
pero se puede también se puede calcular, digamos. O sea, uno dice, este número, yo sé que es real, pero aquí voy a abstraerme un poco, voy a pensar que no es real, ¿ya? Que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, esta cosa que es un número, ¿sí? Por definición de integral, es la integral de la parte real más i veces la integral de la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí, a ver si me sale, parte real de la integral de una función phi, compleja. Entonces esto es parte real, de por definición de integral compleja, la integral de parte real de phi, más i veces la integral de la parte imaginaria de phi. Y ese número que está ahí, y ese número son reales. Entonces yo me quedo con esta parte nomás. Y esto es un número real. Así que ahora se borra ese de ahí. Y concluyo, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. Malabarismo puro. Ya. Y ahora esto, siempre un número es más chico que su módulo. Entonces esto es menor o igual que el módulo de parte real de alfa f. ¿Sí? Y bueno, los números complejos se pueden ver como un vector también, ¿cierto? Y la norma del vector es siempre más grande que la norma de sus partes, de sus coordenadas, ¿cierto? Entonces esta es la primera coordenada del vector alfa f. Entonces esto es menor o igual que la integral de la norma de alfa f. ¿Sí? Pero por construcción, el alfa, que es un signo, tiene módulo 1. ¿Sí? Porque finalmente alfa puede ser i menos i, 1 menos 1. Esos son todos los valores que puede tomar el signo. ¿Sí? Así que esto es igual a la integral del módulo de f. Y se acabó. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, harta cosita esto, ¿eh? Pero vale la pena, vale la pena. Ok. Ya, entonces tenemos esta ya, caso real, caso complejo. Esta es la misma que hice el otro día. Y ahora voy a hacer esta la tenemos. Y entonces voy a atacar lo que voy a hacer ahora, ¿cierto? Digamos, tenemos i, tenemos 2i y tenemos 3i. Esa ya la tenemos. ¿Sí? Esa ya la tenemos. Y entonces lo que voy a demostrar va a ser esa. No, vamos a demostrar esta. Vamos a demostrar esta. Y después vamos a demostrar esta. Y ahí están todos equivalentes, ¿no? Cerré el ciclo. ¿Okay? Ya, veamos 2i. Implica i. Ya. Entonces, 2i implica i, ¿esa es la que quiero? 2i implica i, sí. 2i implica i. Entonces, 2i implica i. A ver, ¿cómo era esto? Claro, entonces uno dice lo siguiente. Entonces tomo integral de e claro, integral de e menos integral de e de g. Claro, quiero mostrar que esos son, que 2i implica i. O sea, yo tengo esa diferencia, este integral en todos lados, ¿sí? Implica que para todo e medible tengo esa igualdad de integrales. Entonces voy a restar aquí. En realidad lo que voy a hacer esto es mostrar que esto es igual a 0. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces, como eso es positivo, me basta mostrar que esto es menor o igual que 0. Entonces voy a tomar esa diferencia. Ahora, por aditividad, eso es igual al integral sobre e de f menos g. Y usando la monotonía, entonces esto es menor o igual que la integral sobre e de f menos g. Y eso por definición es la integral de f menos g indicatriz de e, que a su vez es menor o igual que la integral de f menos g. Porque esto o es positivo, o es, cuando esto es positivo, esto es igual a f menos g, y cuando no, eso es 0, entonces le gano. Y yo sé por hipótesis que eso es 0, porque y me lo dice. Esto para todo e. Entonces, para cada e,
se tiene eso, y entonces concluyo que la integral de E, o sea, la integral de F sobre E es el mismo que la integral de G sobre E para todo E. ¿Sí? Ya, y entonces tenía de nuevo aquí I, 2I, 3I, esa la tengo. Acabo de hacer esta y ahora quiero borrar esa. ¿Cierto? Donde 3i es que f igual g mu casi seguramente. ¿Ya? Entonces ahora quiero probar entonces que i implica 3i, es decir que e igual, o sea, integral de f igual sobre e, igual a la integral de g sobre e para todo e, implica que f igual g mu casi seguramente. ¿Ya? Estas propiedades son, bueno, importantes, son básicas, pero son muy usadas en análisis. O sea, la base de la formulación débil, por ejemplo, en ecuaciones, disculpen que hable de ecuaciones, ¿eh? Yo sé que ustedes, no sé si son tan fan, pero yo sí. Entonces, la base de la formulación débil en EDP tiene que ver con esta propiedad. ¿Sí? Todo este asunto de las funciones test, grosso modo. Entonces, ¿cómo veo que las cosas son iguales? Bueno, testeando. Claro, en realidad uno hace aquí va a ser un paso intermedio que supongo que lo vamos a ver cuando estemos en espacio LP, es mostrar que f, por phi es igual a g por phi, para todo phi c infinito, o sea, en R, probar esto, es lo mismo que probar esto, porque las indicatrices, grosso modo, las puedo aproximar por funciones que son las indicatrices en conjunto decente, ¿sí? La indicatriz de E, las puedo aproximar por funciones continuas. Entonces, cuando tengo la propiedad f contra phi igual a g contra phi para toda phi continua en el espacio, eso es lo mismo que decir, se puede mostrar, que es lo mismo que esto, y por lo tanto f igual g muy casi seguramente. Y esto está en la base, como les digo, de la formulación débil de ecuaciones diferenciales, de EDP. Bueno, pero esto, por supuesto, se ocupa en otro ámbito y es lo que voy a probar ahora. Entonces, quiero probar entonces que f igual g mu casi seguramente. Voy a hacerlo por contradicción o por contrarrecíproca. En realidad. Entonces, supongamos que no. Que f igual g mu casi seguramente no es cierto. Luego, sin pérdida de generalidad, suponemos que h dado como f menos g más es mayor que 0 en un conjunto de medida positiva. ¿Cierto? Y no hay pérdida de generalidad, porque dice, oye, si eso no es cierto y en realidad eso es f menos g menos, bueno, lo hago con f menos g menos, el argumento es simétrico, ¿están de acuerdo, no? Entonces, entonces suponemos eso. Entonces voy a denotar ese conjunto. E va a ser el conjunto de f menos g más positiva, ¿cierto? Con mu de e positivo. Entonces le puse e porque, claro, lo quiero usar ahí. Entonces, en tal caso, tengo que la integral sobre e de f menos g es estrictamente positiva. ¿No? Es raro esto, porque a mí no me convence todavía y espero que me convenza ahora, porque uno dice, ya, sí, porque esto es positivo y este conjunto tiene medida positiva. Esto es seguro, eso es seguro, ¿cierto? Ahí apuesto todo. Ya, pero eso no me alcanza para concluir, porque ese mayor o igual puede ser ese, y no estoy contradiciendo mi tesis, mi hipótesis, ¿cierto?
Entonces yo quiero probar que, ya, si esto fuese 0, esto no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque f menos g en ese conjunto es positiva, ¿cierto? Por lo tanto, en E, f menos g, si esto fuese 0, ¿sí? Si esto fuese 0, f menos g es 0 mu casi seguramente en E, ¿cierto? Estoy invocando esta propiedad, que la vimos. Eh, no, la propiedad, estoy invocando esta propiedad. Estoy invocando, chuta, estoy invocando esto, en el fondo. ¿Sí? Eso ya lo sé. Entonces, a ver, claro. Esto es mayor o igual que 0 en E, ¿sí? Por lo tanto, o pongámoslo así mejor, claro, eso. Escribámoslo bien. Entonces, si la integral de E de f menos g es 0, entonces la integral de f menos g indicatriz E es 0. Y eso quiere decir, y esto es positivo, esta función es positiva en X, y entonces eso quiere decir que f menos g indicatriz de E es 0 muy casi seguramente. ¿Cierto? Entonces eh, eso diría que E tiene medida nula. ¿No? De nuevo que parece. Esto sí, esta secuencia está clara. Ahora decir que f menos g indicatriz de, porque este conjunto, a ver, desmenucémoslo. Yo también yo quiero verlo clarito. Entonces tengo que f menos g indicatriz de es 0 mu casi seguramente. ¿Cierto? Entonces esto quiere decir que el conjunto de los x, tales que f menos g de x indicatriz de e de x es 0, tiene medida completa en E. Ahí tengo dos casos. O la f menos g me lo anula o la indicatriz me lo anula. Claro, es que esto, yo lo que creo es que esto es lo mismo que decir, entonces de aquí sale, que todos los x en E, claro, porque los que están, miro los que están en E, ¿sí? Miro los que están en E. Entonces los que están en E, a ver, claro, los que están en E, para los x que están en E, Ahí el f menos g el que anula todo. claro, f de x menos g de x es igual a 0, ¿sí? La medida de esto, yo creo que se puede decir que la medida de esto es lo mismo que la medida de E. ¿Ya? Estoy enredando demasiado las cosas. Volvamos aquí mejor. Claro. Yo quiero probar al final, o sea, ¿están de acuerdo conmigo que si yo pruebo que esto es positivo, gané? Porque eso positivo contradice esto, y entonces demostré lo que quería, demostré la contrarrecíproca, ¿cierto? Ya, entonces la duda que tengo yo, lo que a mí me marea un poco, es que yo no tengo una cuantificación de qué tan grande es f menos g. Yo sé que la medida de E es estrictamente positiva, vale epsilon, pero no sé qué tan grande es f menos g. Yo sé que es positivo, pero no. Entonces,
yo digo, no puede pasar esto. ¿Por qué? Porque si pasa eso, entonces f menos g, no voy a escribir tanto, voy a tratar de argumentarlo así. Entonces f menos g, yo sé que f menos g es positiva en E. Entonces f menos g es 0 mu casi seguramente en E. Eso es lo que dice esta propiedad, porque ahora yo veo E como mi espacio completo. ¿Cierto? Ahora, no me importa lo que pasa afuera, mejor veámoslo así. E es mi conjunto universo, digámoslo así, en mi espacio de medida. Entonces de aquí tengo que el conjunto, la medida de los x en E, tal que f de x es igual a g de x, tiene medida completa en E. ¿Cierto? Entonces esto es mu de E. ¿Ok? Y entonces, y este conjunto, en E, con este conjunto, son disjuntos. No puede ser. ¿No? O de nuevo. Pero, a ver, si Dale, dale. si tenemos que todo el conjunto, sí, que este conjunto en particular en realidad tiene la medida completa, ¿no debería eso forzar a que el argumento de la integral es nulo? Sí, eso es lo que acabo de escribir ahí, ¿o no? Mu casi seguramente. Claro, muy casi seguramente. Claro. Sí, eso. Esto sí, aquí Sí. ya vamos pasito a pasito. Esto sí, eso sí está bien, Mm, ¿cierto? Ya, pero en I, eso significa que este conjunto tiene la misma medida que E, claro. ¿cierto? Ya, pues, y entonces ahí se tiene, porque la medida de los E, tal que f de x igual a g de x, ¿cierto? Eh, claro, pero eso. Pero si esto tiene la misma medida de E, entonces eso significaría que la medida de E es cero. ¿Cierto? Porque en Porque E, por hay definición. conflicto con la definición de... Sí, Ya, exacto, exacto, ya. exacto. Por definición, E es el conjunto donde F es mayor estricto que G. Mm. ¿Cierto? Ok, entonces los tipos que están en E, que son iguales a esto, enredada la cuestión. La parte oscura de la matemática. Todavía no llego, pero se entiende, ¿no? Sí, sí, yo creo que vamos bien, pero hay que hilarlos bien, si ese es el Es tema. que lo que pasa es que yo creo que aquí está, porque uno dice, pero este conjunto es vacío. Eh, Aquí, por definición de E, claro, claro, justamente porque tiene el conflicto con la definición de... Sí. entonces, en realidad, la contradicción que llevo es que la medida de vacío es cero, es positiva. Mm, Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? claro, Claro, porque estos gallos no viven en E. Estos gallos no están en E. claro, están fuera. Pero tienen medida positiva, Mm, ¿cierto? Y entonces, claro, ahí sí se cierra, porque no estoy usando ni una otra propiedad. Entonces, de aquí, pero, ya, luego, entonces pongámoslo así. Luego, cero es más chico que la medida de E. Pero la medida de E es lo mismo que la medida de los x en E, tales que f de x es igual a g de x, ¿cierto? Lo que acabo de probar aquí. Pero esto es vacío.
Porque si está en E, no cumple eso, que es 0, y esa es la contradicción. Luego, aquí cualquier jugo, luego la integral sobre ese conjunto que es medible de f es mayor que la integral sobre g para cierto e en m, lo que contradice mi tesis. De donde se concluye la contrarrecíproca, digamos así. ¿Está bien? Uf, costó, pero ya me convencí. Lo que es bueno siempre cuesta. Eso. Ya, entonces yo creo que llegamos a convergencia dominada porque quedan algunos minutillos. Ya, entonces una observación sobre, bueno, una observación, una reformulación de L1 primero. Y lo siguiente, entonces, notamos, ¿cierto? Notamos que la relación F igual G mu casi seguramente es una relación de equivalencia. Y aquí entra toda la cháchara que mencioné al principio de la clase pasada, ¿cierto? De estas eh, propiedades que ocurren muy casi seguramente, o cómo yo puedo redefinir una función en un conjunto de medida nula, etcétera, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Eh, entonces cuando yo tengo que f igual g muy casi seguramente, que es una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces podemos particionar L1 en las distintas clases de equivalencia. ¿Cierto? Bueno, claro, pone un bemol aquí, ¿cierto? Porque yo digo, bueno, eh, ¿qué es lo que es realmente L1? ¿Cierto? Yo tomo, hasta ahora L1 es el espacio de funciones, ¿cierto? El espacio de funciones medibles, tales que su descomposición en parte positiva, parte negativa, cada una de esas integrales es finita, y yo defino la integral como la resta de esas cantidades, etcétera, ¿cierto? Ok, ok, pero está este problema de la completación de las medidas, etcétera, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, o sea, vamos a redefinir a L1 como el espacio L1 anterior cosentado con con esta relación de equivalencia. ¿Ya? Entonces, una función L1 no es una única función, sino que es ella y todas las funciones que son iguales a ella CTP, o muy casi seguramente. ¿Ya? Ya, entonces uno después como que se olvida de eso. Uno dice, bueno, en realidad esto en la práctica, en el cálculo, en el día a día, no tiene no pone ninguna dificultad finalmente. Y entonces, en realidad, cuando hablamos de L1 como el espacio de funciones, o L1 como el espacio cociente de esas funciones mediante la relación muy casi seguramente, estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero, digamos, desde el punto de vista del formalismo matemático, verlo así, verlo como el conjunto de las clases de las clases equivalencia, tiene dos ventajas. ¿Sí? Entonces, ventaja de verlo así. O consecuencia, mejor digamos, porque al final, finalmente son lo mismo. Entonces, consecuencias de verlo como espacio cociente.
Entonces, la primera consecuencia es que si mu barra es la completación de mu, tengo una medida original, ¿cierto? Mu. Y después, que está subordinada o definida sobre una sigma álgebra, M. Entonces yo tomo la completación, mu barra, que es única, ¿cierto? Nosotros vimos eso. Sobre la sigma álgebra que incluye a los despreciables. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo un L1 de mu original, ¿sí? Y un L1 de mu barra. ¿Sí? Entonces, visto como clases de equivalencia ahora, mediante la relación f y g aquí son iguales mu casi seguramente, y aquí f y g son iguales mu barra casi seguramente, entonces hay una relación biunívoca, existe una biyección entre estos dos conjuntos, y entonces finalmente que la medida sea completa o no me da lo mismo, siempre la puedo pensar completa. ¿Cierto? Y eso gracias a que lo veo como clase de equivalencia. ¿Por qué? Porque si yo tomo un f aquí, visto como clase de equivalencia, tomo un representante de esa clase de equivalencia. Por la propiedad, propiedad relativa a la completación de medidas que vimos al principio de la clase pasada, existe una mu barra, quizás mejor verlo así, pero da lo mismo, al final da lo mismo. Entonces tomo una aquí. Tengo una clase de equivalencia mu barra casi seguramente. Tomo un representante, la misma f, que está dentro de los corchetes. ¿Ya? Esta tiene una función g, que estoy invocando la propiedad, justamente la propiedad, no quiero ir tan atrás, pero creo que llego esta mismita, ¿cierto? Tomo una mu barra medible, hay una m medible, que es igual a esta mu barra casi seguramente. Entonces, aquí hay una G, que igual a G M medible. ¿Cierto? Y esta M medible va a ser la representante, mediante la medida mu, de su clase de equivalencia. Con respecto a la relación ser igual mu casi seguramente. Y esto es una biyección. ¿Sí? Y entonces, siempre puedo pensar que, en términos de integración, siempre puedo pensar que la medida es completa. ¿Sí? Eso en el contexto de funciones o sea, donde no estoy considerando las clases de equivalencia no se puede hacer. Pero es un detalle, porque después, bajo el signo integral, somos todos iguales mu casi seguramente, digamos. ¿Sí? Entonces, si mu barra es la completación de mu, hay una relación diunívoca entre elementos de L1 de mu y L1 de mu barra, por lo que desde la perspectiva de integración podemos asumir completitud de la medida. ¿Ok? Eso lo dice Follan al principio, pero ahora lo formalizo un poco más. Ahora, lo que es más interesante o es más importante quizás, es que L1 mu, ya pensando de que la medida está completa, etc. Entonces, L1 mu es un espacio métrico. De hecho, normado. ¿Sí? Es un espacio normado con norma en L1 igual la integral del módulo de f de mu. ¿Ya? Entonces, eso es fácil. Acabamos de ver hoy día que se tiene, por ejemplo, la desigualdad triangular. ¿Cierto? Tenemos desigualdad triangular, tenemos positiva homogeneidad también. Entonces, lo único que nos resta es probar
o lo único conflictivo en la primera definición de L1 es probar de que la norma de f en L1 es 0, si, solo si, f es 0. Eso no es cierto en el espacio inicial, en el que definimos primero, porque yo puedo cambiar f como no 0 en un conjunto de medida nula y no tengo esa propiedad, ¿cierto? Pero esto sí es cierto cuando yo considero la cosentar con respecto a la medida, ¿sí? Y esto es básicamente, esto que está aquí es por esta propiedad, digamos. Es en vista de 3i, de esta equivalencia, ¿cierto? Claro, ya al final estoy identificando cosas, que Eso. es prácticamente la idea de conceptar. Entonces, en este caso, estoy identificando esta f con la función nula. Exacto, exacto. Y no pierdo nada en términos de integración. Mm. ¿Sí? Entonces, de ahora en adelante, también lo que dice Poland, vamos a identificarlo, vamos a verlo así, pero la operatoria no vamos a definirlo sobre el conjunto de las clases de equivalencia, nada, simplemente vamos a trabajar así. Y tenemos estas dos propiedades que salen de este análisis, o sea, que la medida podamos asumirla completa y que la integral de f es una norma. Por lo tanto, un espacio métrico y bueno, tenemos todas las propiedades de espacio métrico que son tan cómodas, digamos. ¿Sí? Disculpe que me haya pasado. ¿Preguntas? No llegué, pero quería salir de esto. Todo bueno, por fin tenemos L1. Eso. Hay que quedarse con lo bueno siempre. Marco.